Esta colonia nació porque aquí cerca pasaba un tranvía que llegaba al Peñón de los Baños, porque hay unos baños termales en el Peñón. Y entonces ese tranvía era para eso, y entonces ya después empezaron a surgir esas colonias por el paso del canal. De hecho, ahorita vamos al Gran Canal, pero en aquel tiempo, bueno, era para acarrear las aguas negras que llegan hasta Zumpango. Ahora, afortunadamente, pues ya tiene tiempo que está entubado, son unos 30 años que está entubado. Sin embargo, estaba muy abandonado, hace como unos 10 años lo pavimentaron, pero aún así nunca se utilizó. Y ahora, hace como 6 meses, 8 meses, comenzaron un proyecto para hacer un parque lineal, que tendrá como 3 semanas que lo inauguraron. Ha resultado muy bueno este parque porque resulta el acercamiento a poder hacer ejercicio, a poder haber cambiado lo que pues hace poco todavía eran mosquitos porque se acumulaba el agua, a hacer un lugar ahora muy sano. En algún tiempo llegamos a ir a Reforma a las bicicletas, ahora lo tenemos aquí a 5 minutos. Es una oportunidad para muchas familias que no habíamos tenido ese espacio. Existió hace años un parque de béisbol, pero se quitó para hacer una secundaria, que también fue muy bueno, pero desde entonces no había habido aquí otro parque. Y ahora pues construyen esto, muy bueno. A principios de año, el gobierno de la ciudad inauguró la primera etapa del Parque Lineal Gran Canal, que tuvo una inversión de 100 millones de pesos en 2019. El senador peatonal beneficia a 22 colonias al reconectarlas mediante áreas verdes, pasillos y espacios recreativos. Al sur de la Ciudad de México ya contamos con el Parque Cantera. En Iztapalapa está el Parque Periférico Oriente. Los colonos de la 1 de mayo ya están disfrutando del Parque del Gran Canal. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego. 21 Noticias.